Buenas tardes. Me ha tocado a mí presentar al último de los conferenciantes de este simposio internacional, cosa que agradezco, pero lamento que yo tenga que hacerlo, porque quien tendría que estar aquí presentándolo es Silvia Rozas, de la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado, que se me ha excusado hoy mismo, porque la pobre ha tenido que irse a urgencias con un problema leve, pero complicado del pie. Entonces me decía, si quieres voy con el pie vendado. Le digo, no hace falta, que ya presento yo al conferenciante, así que pido para ella que, no un milagro de Juan Pablo II, pero... Bien, entonces presento a Juan Vicente González Bó en esta última conferencia. Continuamos este simposio internacional sobre los grandes peregrinos, quienes han asistido al anterior de Santa Isabel de Portugal. Pues hombre, ha sido muy enriquecedora por todas las circunstancias que nos han explicado, historiográficas, de la vida de la Iglesia y de la vida de Santiago de Compostela. Sin duda, el peregrino al que en este momento aludirá el ponente se ha convertido ya en la historia eclesial en el peregrino por excelencia, Juan Pablo II. Como sabéis, yo no pude estar porque en ese momento estaba en Roma. Llegó a Santiago en el año 1982, sí que pude estar después en el año 1989, tanto en la Plaza del Obradoiro como en el Monte del Gozo. Aunque yo tampoco quiero hablar de Juan Pablo II, quien me toca hacer es a Juan Vicente González Bó. Juan Vicente González Bó es en la actualidad corresponsal del diario ABC en Roma. Es gallego, el apellido lo indica. Nació en la Poblado de Calamiñán, es economista, periodista, profesor de la Universidad de la Santa Cruz de Santa Cruz en Roma. Durante 5 años fue corresponsal de ABC en Bruselas. Luego pasó a Nueva York, donde estuvo a cargo de esa corresponsalía durante 8 años. De Nueva York viajó a otro extremo, a Hong Kong, donde trabajó algunos meses. Y desde 1998 vive en Roma, siguiendo las múltiples informaciones que se producen en el Vaticano. Indudablemente es para nosotros motivo de agradecimiento contar hoy con su presencia aquí, ante la tumba del apóstol Santiago, de otro peregrino que tanto acompañó a Juan Pablo II, porque desde 1998 hasta 2005 acompañó al Papa Wojtyła durante todos sus viajes, recorriendo, ¿cuánto eran? Más de 100.000. Más de 100.000 kilómetros. Así que si Juan Pablo II hizo muchos kilómetros, él también los hizo. 100.000 kilómetros no son pocos. Y además, como trabajan los periodistas trabajando como enviado especial en más de 50 países, es decir, trabajando a uña de caballo y con medios, viviendo como podía decir que... de hecho, estuve en el aeropuerto cuando llegó a Santiago y le agradezco que esté con nosotros porque viene del viaje de Malta y además no solamente está de corresponsal de la ABC, sino que también, lo último que voy a decir de él, es director ejecutivo de una agencia de noticias, Ron Reports, que es una de las principales agencias de información televisiva vaticana. Diría que es la principal, pero bueno, no, en castellano y en inglés, con una audiencia de más de 140 países. Yo le pedí además que al final de la conferencia nos hable de esta agencia de noticias. Y nada más, pues solamente le cedo la palabra a Juan Vicente para que nos hable de este peregrino ilustre y además que puedo contar una anécdota un poco personal. Cuando le estaba invitando a las conferencias esta de simposio, le hablaba de pues, la recepción, el alojamiento, tal, y digo, oye, si quiere ya busco alojamiento para el 6 de noviembre, cuando venga el 16, y él me contestó, no te preocupes que para eso ya lo tengo, yo reservado porque voy con el propio avión del Papa, entonces ya no hay ningún problema.
Por tanto, que también preparemos con esto, de este modo, la visita del Santo Padre el próximo 6 de noviembre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si hoy tengo el privilegio de estar con ustedes, se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la confianza y la amabilidad del Instituto Teológico Compostelano, organizador de este simposio internacional. También a la insistencia de don José María Santana, que cuando le expliqué, yo estoy bastante liado, me dijo: estamos en Año Santo, el apóstol te llama. Y entonces, déjame pensar. Después de haber pasado años en Santiago de Compostela, no puedo hacer un feo, ¿no? Y naturalmente estoy contentísimo de haber venido, y del segundo de los factores por los que estoy aquí. Y es que, como él ha dicho, he tenido la suerte... ¿Lo acerco o lo alejo? Ok. Sí, que alguien me vaya dando órdenes, si se oye demasiado, si se oye poco, ok. Pues les decía que agradezco a los organizadores y sobre todo a la buena suerte que he tenido de haberme cruzado como periodista con Juan Pablo II. Y me gustaría comenzar recordando cómo fue, porque es una casualidad bonita. Yo era corresponsal en Nueva York, llevaba allí 8 años, y me llama el director de la ABC, que entonces era Paco Jiménez Alemán, y me dice: por mucho que nos guste este Papa y por mucho que le queramos, estamos en el final del pontificado. Entonces, como hace 20 años que no hay un cónclave y que no hay una transición en la Iglesia, queremos a un corresponsal muy veterano en Roma durante un año o así para hacer la transición. ¿Te importaría venir a Roma para este asunto? Y dije: no, encantado. Y me vine a Roma, y en lugar de hacer la transición del Papa, desde el verano de la religiosa francesa. El caso tenía muy buena pinta como milagro. Tienen 20 y tantos milagros espectaculares, pero escogieron este quizá por lo del Parkinson y demás. Todos de Juan Pablo II. Sí, claro. Y solamente cuentan los de después de la muerte, claro. Los de antes no. Aunque están muy documentados, porque don Estanislao los iba documentando con historiales clínicos, etcétera, ¿no? No sirven para nada más que para documentar lo que pasa alrededor de una persona, ¿no? Y la recogida de datos la hizo la diócesis de Aix. Presentaron todo a la congregación y estuvo durmiendo allí en unos archivos hasta que se aprobó las virtudes heroicas. Entonces, el sistema de trabajo es que la comisión médica, que está formada por 5 o 6 médicos y presidida por Patrizio Polisca, que es un cardiólogo, y que ha sucedido al increíble Renato Buzzonetti, que yo pensé que nos iba a enterrar a todos, porque está enterrado ya tantos papas y tanta gente. Un día pensé que se moría él, no me acuerdo, estábamos en algún, no sé si era Croacia, ¿no? Pues se puso rojo y dije: hombre, a ver si se muere él también, y se lo está haciendo a los demás, ¿no? El sistema de trabajo es que antes de pasar a la comisión de médicos se pide un estudio a 2 expertos independientes exteriores, y uno de esos 2 le parece que o no estaba bien diagnosticado o no es suficiente la documentación aportada, etcétera. Total, que se lo comentó en una revista polaca que probablemente este milagro no es bueno, etcétera, y entonces hubo un momento de tensión de ver qué pasa con esto, ¿no? Y decía también que la monja había vuelto a tener las señales de Parkinson. Entonces, para que un favor de este tipo, una curación extraordinaria, se considere milagro, hace falta varios requisitos: que sea inmediata, que sea inexplicable y, tercero, que sea duradera. Entonces, si esta mujer se nos ha vuelto, porque yo me acuerdo que la vi en Roma y saltaba, vamos, iba fresca como una lechuga, vamos, no sé cuántos años tiene, vamos, menos de 50, 40 y algo, una cosa así. Y ahí va, pues si se ha puesto la Marísima Pía otra vez mal, habrá que buscar otro milagro, ¿no? Y 2 o 3 días después, la Conferencia de Obispos de Francia confirmó que está muy bien y que está perfectamente y que no pasa nada, ¿no?